A continuación resolveremos un ejemplo en el cual determinaremos la fórmula molecular de un compuesto a partir de datos de puntos de congelación, referente al tema de propiedades coligativas de soluciones. El ejemplo dice lo siguiente: la nicotina extraída a partir de las hojas de tabaco es un líquido completamente miscible con agua a temperaturas inferiores a 60 grados centígrados. Determinar a cuál es la molalidad de la solución acuosa si comienza a congelarse a 0,45 grados centígrados. B. Si la disolución se obtiene disolviendo 1,921 gramos de nicotina en 48,92 gramos de agua, ¿cuál es la masa molar de la nicotina? Y C. Si la fórmula empírica o mínima de la nicotina es C5H7N, ¿cuál es la fórmula molecular de la nicotina? Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Identifiquemos primero el soluto y el solvente. El soluto viene a ser entonces la nicotina y el solvente viene a ser el agua. En la parte A del presente ejemplo nos solicitan hallar la molalidad de la solución. Para ello entonces nos dan como datos que esta solución acuosa comienza a congelarse a un valor de 0,45 grados centígrados, es decir, que la temperatura de congelación de dicha solución es de menos 0,450 grados centígrados. Indicamos con el signo menos el descenso en la temperatura de congelación, ya que recordemos que el solvente puro, agua, de acuerdo con los datos que encontramos en tablas de libros especializados, presenta un punto de congelación o temperatura de congelación cuando se encuentra puro a condiciones normales igual a 0,0 grados centígrados. En estas tablas también encontramos el valor de la constante crioscópica molar, que es de 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. De este modo entonces, conociendo tanto la temperatura de congelación del solvente puro como la temperatura de congelación de la solución, determinamos primero el descenso crioscópico. Tenemos que el descenso crioscópico delta de T sub C es igual a la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. En esta expresión reemplazamos los valores de 0,0 grados centígrados y de menos paréntesis menos 0,450 grados centígrados, lo que nos da entonces un cambio en el punto de congelación o descenso crioscópico igual a más 0,45 grados centígrados, con lo cual medimos entonces el cambio en el punto de congelación. Y recordemos que el descenso crioscópico es igual a la constante crioscópica molar por la molalidad, y de esta expresión despejamos la variable concentración molar igual a el descenso crioscópico sobre la constante crioscópica molar. Reemplazamos los valores dados, es decir, 0,45 grados centígrados sobre valor de la constante crioscópica 1,86 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. De este modo cancelamos las unidades de grados centígrados y obtenemos el valor de la molalidad igual a 0,45 sobre 1,86, que nos da 0,2420 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Obtenido este valor, vamos a proceder a determinar las moles de soluto que se encuentran en la solución. Con el valor obtenido de molalidad, hemos resuelto entonces la parte A del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte B, donde nos solicitan hallar la masa molar o masa molecular de la nicotina. Para ello, entonces, debemos tener presente que en el literal B nos indican la cantidad en gramos del soluto, es decir, de la nicotina, que es de 1,921 gramos de soluto, y la cantidad en gramos del solvente, que es el agua, igual a 48,92 gramos de solvente, gramos de agua, y este valor lo vamos a pasar a unidades de kilogramos de solvente. Multiplicamos entonces por un kilogramo, que se relaciona con 1000 gramos, cancelamos las unidades de gramos de solvente y obtenemos el valor en kilogramos de solvente igual a 0,04892 kilogramos de solvente. 0,048
2,4892 kilogramos de solvente. Como conocemos la molalidad, podemos entonces emplear la definición de dicha unidad de concentración, la cual es igual a las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente, para determinar las moles de soluto. Despejamos de esta expresión la variable moles de soluto y tenemos que esta es igual a la molalidad por los kilogramos de solvente. Reemplazamos valores en esta expresión y tenemos 0,242 moles de soluto sobre kilogramos de solvente, que multiplica el valor en kilogramos de solvente igual a 0,04892. Cancelamos entonces las unidades de kilogramos de solvente y esto nos da entonces el valor de moles de soluto igual a 0,01184 moles del soluto, es decir, moles de nicotina. Ahora recordemos la fórmula para hallar las moles de una sustancia. Recordemos que las moles de una sustancia, en este caso el soluto, es igual a la cantidad en gramos de soluto sobre la masa molecular del soluto. De esta expresión podemos entonces despejar la variable de interés, que es la masa molecular del soluto, y decimos que esta es igual a la cantidad en gramos de soluto sobre las moles de soluto. Conocemos ambos valores y por ende los vamos a reemplazar en esta ecuación. Tenemos entonces 1,921 gramos del soluto, es decir, de la nicotina, sobre las moles de soluto que acabamos de determinar, iguales a 0,01184 moles de soluto. Y esto nos da entonces el valor de la masa molecular del soluto, o masa molar, de la nicotina igual a 162,25 gramos de soluto por mol de soluto. Hemos resuelto entonces la parte B del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte C, donde nos solicitan hallar la fórmula molecular de la nicotina. Para resolver entonces la parte C del presente ejemplo, de los datos que nos dan, necesitamos básicamente la masa molecular de la nicotina y la fórmula empírica o mínima de la nicotina, que es C5H7N, la cual nos dan en el enunciado del presente ejemplo. Nos solicitan hallar la fórmula molecular de la nicotina. A partir de la fórmula empírica determinamos entonces el peso de la fórmula empírica, es decir, el peso de C5H7N. Empecemos determinando la contribución másica del carbono. Tenemos entonces 5 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, y eso nos da el valor de 60 unidades de masa atómica. Tenemos también el hidrógeno, 7 átomos por el peso atómico, que es 1, y esto nos da el valor de 7 UMAS. Y el nitrógeno, que tenemos un átomo por el peso atómico, que es 14, y eso nos da 14 unidades de masa atómica. Por tanto, el peso de la fórmula empírica o peso mínimo viene a ser entonces igual a 81 UMAS, luego de efectuar la suma de esos valores obtenidos. Vamos entonces a determinar el valor del número entero correspondiente al cociente entre el peso molecular del soluto y el peso mínimo o empírico del soluto, para poder determinar la fórmula molecular. Vamos a determinar entonces un número entero obtenido del peso molecular de la nicotina dividido el peso mínimo o empírico de la nicotina, que lo hemos acabado de determinar, que es de 81 UMAS. Asimismo conocemos el peso molecular de la nicotina, por tanto reemplazamos tales valores en esta expresión. Tenemos entonces 162,25 UMAS sobre 81 UMAS, y eso nos da un número entero igual a 2. Por tanto, la fórmula molecular la determinamos entonces multiplicando la fórmula empírica por este número entero. Es decir, que la fórmula molecular se obtiene multiplicando 2 por C5H7N.
lo que nos da 2 por 5, 10, C10, 2 por 7, 14, H14, 2 por 1, 2, N2. Y esta es entonces la fórmula molecular de la nicotina. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a la determinación de una fórmula molecular a partir de datos del punto de congelación.